Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Nuevamente reiteramos el saludo y bueno, la posibilidad que nos da el Señor nuevamente de reencontrarnos para contemplar su palabra, ¿no? Para contemplar su persona, para... Realmente me gustó eso también que decían, ¿no? Para hincharnos, ¿no es cierto? Llenarnos del Señor. ¿Escucho como un rebote así? ¿O se escucha bien? Así que hoy seguimos con los nombres de Dios, empapándonos de esto tan precioso que son los nombres de Dios, que nos hablan tanto de Él, ¿no? De lo que Él es, y nos permite contemplarle con más claridad. Y es lo que es para nosotros este pastor, ¿no? Lo que es para nosotros este pastor como sus ovejas, ¿m? Como sus ovejas. Cuando hay un pastor, hay alguien que marca un rumbo, hay alguien que marca una dirección, hay alguien que está poniendo liderazgo, hay alguien que está gobernando. Eh, Hoy no vemos, no es habitual ver un pastor de ovejas, ¿no? Y tal vez tenemos que a través, quizás lo hemos conocido en sus conceptos a través de la Biblia, o a través de alguna película, a través de alguien que haya estado en algunos lugares donde se trabaje con estos animales. Pero es muy interesante conocer la vida diaria de un pastor para poder entender un poco más este precioso concepto de lo que es nuestro Dios y de lo que es para nosotros y de su importancia para nuestra vida, ¿no? Así que también el pastor, vamos a ver en la Biblia, o lo vemos en la realidad, ¿no? De cómo es aquel que, bueno, apacienta, el que va proveyendo, como dice el Salmo, de esos lugares donde se va alimentando el animalito, ¿no? Y hay un gran compromiso, hay una gran responsabilidad del pastor con respecto a sus ovejas, ¿eh? Hay una gran responsabilidad
del pastor con respecto a sus ovejas. Él es aún aquel, como nos enseña la Escritura, que se posiciona entre sus ovejas y el enemigo y el peligro, ¿no? Entre sus ovejas y el peligro. No hace mucho también escuchábamos acerca de estos conceptos, ¿no? De lo que era ser un pastor, de lo que era ser un pastor. No era un trabajo liviano, ¿no? No era un trabajo liviano. Muy pesado, muy arriesgado y donde muchas veces se ponía en juego la vida, porque había algo valioso. Y esto es lo primero que quiero que pensemos en esta noche, que el pastor muchas veces se ve enfrentado al peligro porque entiende que hay algo valioso. ¿Y qué era lo valioso? Sus ovejas, y cada una de ellas, y cada una de ellas. Qué precioso es ver esta imagen, ¿no? Este concepto con respecto al Señor, ¿no? Con respecto a nuestro Dios, posicionándose frente al peligro, frente al enemigo, porque primeramente entiende que hay algo que está detrás de él que es valioso, que es digno de cuidado. Y qué bien me hace sentir esto. Qué bien me hace sentir, y querido hermano, hermana, cuánto tiene que traer a su corazón un consuelo y llevar nuestra mirada hacia los cielos, ¿no? Porque hay alguien que se posiciona delante nuestro para defendernos, para cuidarnos, para guiarnos, para darnos dirección, porque hay alguien porque sabe que ahí está cuidando algo valioso. Y la verdad que el Señor nos considera de esta manera, somos valiosos para Él, somos valiosos para Él, por eso nos considera sus ovejas, ¿no? Con todo el pueblo de Dios, aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos considera como sus ovejas. Y por eso es que está dispuesto, ¿no? Con toda responsabilidad y compromiso a ponerse frente al peligro en favor del cuidado de sus ovejas. Y esto lo vamos a ir viendo, estos conceptos acerca de tres ejemplos vamos a ver. Vamos a ver primero en Génesis capítulo 37, versículo 2. También es muy interesante ver cómo el Señor, los grandes hombres de Dios que vemos en la Escritura, la mayoría los trajo de este oficio, ¿no? de ser pastores. Y aquí nos encontramos a José. Nos encontramos a José. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, un joven, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Pero lo primero que quiero acá que miremos es que dice que José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Avanzamos, dice que, conocemos la historia de José, ¿no? Hasta dónde llegó José y todo lo que tuvo que transitar dentro de los propósitos de Dios. Pero lo sacó de un lugar. Uno puede ir discerniendo, ¿no es cierto?, cómo el Señor prepara, cómo el Señor capacita, cómo el Señor instruye desde adentro hacia afuera para una tarea, ¿no? Para una obra. El Señor hace la obra, pero prepara, capacita, instruye. Y qué importante es que haya un corazón que sea conforme al del Señor. Porque cuando entendemos el concepto de lo que es cuidar algo valioso, es una persona que se está preparando, quizás en un área terrenal, animal, persona, pero se está preparando para una gran obra espiritual. Está entendiendo el concepto de lo que es cuidar algo que es valioso. En este caso, José apacentaba las ovejas junto a sus hermanos. Ya conocía la labor también, conocía la tarea, lo que implicaba ser un pastor, los riesgos de un pastor y cuál era el objetivo, ¿no? El cuidar de este grupo de ovejas, su salud, porque era un gran bien, ¿no? También seguimos, no vamos a detallar la historia, pero creo que el origen de estos tres hombres que marcaron tiempos importantes dentro del relato bíblico. Tenemos a José, tenemos también a Moisés, también tenemos a Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 2, también es muy interesante, versículo 16 al 19 vamos a leer, dice: y estando sentados junto al pozo 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián viniendo a sacar agua,
para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces, dice, Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? 19. Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Bueno, conocemos un poquito más adelante. Tenemos ahí el 3.1 también. 3.1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Moisés, en este oficio, en esta tarea, ¿no? Y sabemos el tiempo que fue pastor de ovejas y en esta zona, y dice que, bueno, también apacentó las ovejas. Es una palabra hermosa, porque apacentar hace referencia a que le brinda todo para que la oveja esté en buenas condiciones, ¿no? En buenas condiciones, lo que sea necesario, ese cuidado de los peligros, ese alimento, ese sólido, el agua, el de protegerla del clima, del viento, de todos los peligros, para que esté saludable. Eso es el apacentar, ¿no? Para que esté saludable. O sea que Moisés también supo lo que era ser un pastor, por decirlo así, terrenal, para luego ser un pastor de multitudes, ¿no? Que sacó a un pueblo, que sacó al pueblo de Egipto y también lo apacentó por el desierto, ¿no? Moisés también tuvo que aprender esta tarea, apacentando las ovejas, las guió por el desierto. También preparó Dios un corazón, ¿no? Para entender lo que Dios quería hacer con respecto al pueblo, ¿no? Para entender lo que es Dios, y ser un ejemplo, porque tanto José como Moisés, ellos querían honrar a Dios. Y el honrar a Dios es parecerse y querer ser, no en concepto, pero uno tiene que imitar, ¿no? Tomar esos principios, lo que es Dios, y tengo que ser un claro reflejo de lo que es mi Dios. Y a través de esto ellos aprendieron también el oficio y luego se encargaron de llevar a cabo la gran tarea, ¿no? Las grandes tareas donde Dios los llevó, donde Dios los puso para completar las obras espirituales y lo que Dios había designado para ese tiempo. Y vamos a terminar esta parte en David, ¿no? En David. También, 1 Samuel capítulo 16, hermosos textos de David, que tal vez tantas veces lo hemos escuchado, pero cuánto hay para seguir profundizando y refrescando, ¿no? Acerca de lo que era David. 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muy bien, el corazón. Seguimos al versículo 11. Al 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. ¿Qué hace? Apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Seguimos un poquito más adelante y vamos al próximo capítulo, 17, versículo 13. Y los tres hijos mayores de Isaí, muchas gracias, querida, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. 14, 15.
y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Tenemos atención acá. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, ¿para qué? Para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Ya comienza a mostrar algo distinto. Fíjense lo que es no perder de vista el objetivo. No dejó de ser pastor, ¿no? Yo pensaba cuando leía esto, había que ir a la guerra, ¿no? Había que ir con Saúl. Dice que él fue y volvió, dejando a Saúl. ¿Para qué? Para volver a apacentar a las ovejas. ¿Qué corazón se estaba formando allí, no? ¿Qué corazón? Y obviamente porque Dios mira el corazón, no mira lo exterior. No es sorpresa encontrarnos con esta realidad, ¿no es cierto? Porque Dios ya lo había dicho así, que Él no mira lo exterior, había visto un corazón. Había visto un corazón. ¿Y qué corazón? Porque terrenalmente sus ovejas estaban aquí, su responsabilidad, su compromiso, su entrega estaba siempre en su mente con respecto a la tarea a la cual le habían sido encomendada de ser pastor de esas ovejas, ¿no? De cuidar eso tan valioso. Versículo 32 del capítulo 17. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ella había vuelto de apacentar las ovejas y se presenta llevándole alimentos y provisiones que su padre le había enviado para sus hermanos y ve esto que estaba sucediendo, ¿no? Y dijo David, ¿no? No desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Seguimos hasta el 37. Y dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Bueno, y sabemos y conocemos el relato, ¿no? Pero traslada, ¿no? Este cuidado, ¿no? Traslada eso que lo hacía ser aquel que se ponía frente al peligro y lo lleva a otro nivel. Ve al pueblo como las ovejas, ve a sus hermanos como las ovejas, ve a este ejército como ovejas, que tenían miedo, que no sabían qué hacer. Y se presenta este muchacho, ¿no? Se presenta este joven, con sus herramientas, ¿no? Con sus armas para enfrentar al peligro. Qué corazón, ¿no? Por algo el Señor en su mirada lo pudo ver mucho más claramente. Por eso, allí un poco antes, en el capítulo 13, versículo 14, dice este precioso texto que siempre mencionamos, de 1 Samuel 13, 14. Mas ahora tu reino no será duradero, diciéndole a Saúl: Jehová se ha buscado un varón, dice, conforme a su corazón, le dice el profeta a Saúl, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Buscó un varón conforme a su corazón, conforme a lo que es Dios, a su esencia, a lo que es el Señor. Y queremos conocer a este Dios que es el buen pastor, y quiere también que aquellos que pone en estas grandes tareas se comporten y se conduzcan de la misma manera. Y podemos ver en David un hombre que aprendió el oficio y lo llevó a todas las áreas, ¿no? Y lo llevó a ser ese pastor también con respecto al pueblo. Y sabemos, ¿no?, que venció, con sus herramientas defendió y venció a Goliat. Dice allí el Salmo 78, versículo 70 al 72. Dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel
su heredad. Otra vez usa esta palabra, apacentar. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la paciencia, con la pericia de sus manos. Qué precioso, ¿no? Lo que expresa el Señor acerca de David. Pero un corazón que lo instruyó, que lo formó. Hubo un tiempo donde fue capacitado, instruido, y hoy podemos ver a David con sus luchas, con sus cargas, con sus caídas, habiendo pecado, pero habiendo tenido este corazón conforme al corazón de Dios, por lo cual el Señor lo restaura, ¿no? Y vamos viendo cómo de acá David, ¿no es cierto? Obviamente es el centro y lo que nos permitirá ver con más claridad a este Señor como el buen pastor. Vamos a ir al Salmo 23. Y vamos a ir al primer versículo solamente, porque es lo que nos lleva a reflexionar en esta noche. Salmo 23, precioso salmo, Jehová es mi pastor. Fíjense cómo comienza David. Jehová es mi pastor. Y fíjense si no lo hubiera tenido claro David lo que implicaba ser un pastor, ¿no? David tenía muy en claro, David conocía perfectamente el oficio, la tarea de lo que implicaba ser un pastor. Y aquí comienza poniendo, primero le da el nombre Jehová, ¿no? Este Dios soberano, este creador eterno, este Dios que está por sobre todas las cosas, el principio y el fin, es mi pastor, es mi pastor. Y esto es algo tan maravilloso y tan grande y nos pone frente a algo o inalcanzable o tan cercano. Son las dos alternativas. Porque primero es que dice es mi pastor. Este Dios eterno, único, el que vive, el que reina, el soberano, es mi pastor. Y nos detenemos un poco en este mí. Porque acá se pone en el lugar correcto David. Se pone bajo, se pone bajo la mirada de este pastor, se pone bajo una guía, se pone bajo una autoridad, se pone bajo un gobierno, se pone bajo a aquel que decide qué es lo mejor para su vida. Eso es un pastor. El pastor decide qué es lo mejor para las ovejas. Acá hay un hombre que se pone en este lugar y qué difícil es encontrarnos allí o ponernos allí. Cuando leía esto pensaba qué difícil es, ¿no? No porque Dios no lo puede hacer, sino porque nuestra alma batalla en contra de esto. Nuestros egoísmos, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, nuestras capacidades batallan contra esto, que es inmensamente necesario, queridos hermanos. Porque está la condición y está la bendición. Usted quiere tener la bendición, necesita transitar la condición. A veces queremos poner al revés, la carreta adelante, ¿no? Queremos todas las bendiciones. Queremos que nos vaya de 10. Queremos salir de esto. Queremos mejorar aquello. Pero está la condición y luego está la bendición. Por como dice el Salmo, Jehová mi pastor, nada me faltará. Comienza habiendo un reconocimiento. Comienza habiendo ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Soberano, eterno, el grande. No hay dudas en el corazón de David quién es Dios. ¿Hay dudas en su corazón de quién es Dios? ¿Hay dudas en su corazón de dónde está Dios, de su alcance, de lo que abarca su poder, de lo que abarca su obrar, de lo que abarca su sabiduría, su conocimiento, de que Él está por sobre todas las cosas? ¿Hay dudas en su corazón? No me lo diga ahora. Concluya al finalizar el día. Nuestras decisiones, nuestros anhelos, nuestras prioridades. ¿Es Dios el soberano? Nuestros compromisos, nuestras responsabilidades determinan qué lugar ocupa Dios. ¿Es Dios el soberano? ¿Es Dios el Señor, el único, el que vive, el eterno, el todopoderoso? La condición es que sea mi pastor. No nos sirve de nada. Leí por ahí una frase, esto es lo que marca la gran diferencia
en que sea tu pastor o que solamente sea una hermosa poesía, ¿no? Y la verdad es que muchas veces vivimos solamente disfrutando de que es una hermosa poesía, ¿no? Porque tiene que ser llevado a la práctica. Esto es posesivo, es mío. Y cuando yo digo que es mío es porque reconozco quién es Dios y el lugar que Él debe ocupar en mi vida para que sea verdaderamente mi pastor. ¿Mm? Para que sea aquel que realmente sea el que me dirija, el que me gobierna, el que dice cuál es el pasto a comer y cuál es el pasto a no comer, el que apacienta, el que cuida, el que se pone frente al peligro para defender mi vida. Por eso aquí David dice Jehová y en 1, 2, 3, 4 palabras expresa una contundente verdad que nos confronta con la realidad de nuestra vida. Que nos confronta con la realidad de nuestra vida. Jehová es mi pastor, capaz que tengamos que hacer pregunta. Aquí la afirmación, ahora para nosotros pongámosla en pregunta. Y quiera Dios que nos ayude a que realmente sea así. Soy parte de este rebaño, soy parte de este rebaño que está bajo su protección, que está bajo su cuidado. Soy parte de este rebaño que recibe la instrucción hacia dónde ir, hacia dónde no ir, cuándo avanzar, cuándo detenerse. Eso es lo que hace un pastor. Soy parte de este rebaño que escucha para saber qué comer. Soy parte de este rebaño que atiende a la voz del pastor para saber dónde está el peligro e ir en otra dirección. Soy parte de este rebaño que se sujeta. Muchas veces tiene que usar el bastoncito, ¿no? El Señor, pero es la función también del pastor, ¿no? Si no es nuestro pastor personal, solamente será una linda poesía. Realmente me quedó marcado esto porque me confronta mi vida contra esta gran verdad, contra lo que quiere ser el Señor, contra lo que Él es, pero lo que quiere ser en tu vida y lo que quiere ser en mi vida, lo que quiere ser para con su pueblo. Por eso decimos, es la condición antes de la promesa o antes de la bendición. Qué maravilloso es saber de que nada nos va a faltar. Y es verdad, el Señor es una promesa de Dios. Es seguridad, es lo que Dios ha prometido, pero hay condición. Hay condición. Y tenemos que perseverar mucho en la condición para poder alcanzar todo lo que el Señor ya ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso muchas veces solo queremos hacer, muchas veces queremos hacer lo opuesto, ir en otra dirección, ser independientes, pero tenemos que ocupar nuestro lugar de oveja. Es importantísimo que ocupemos nuestro lugar de oveja para que verdaderamente el Señor sea nuestro pastor. Y como David podía decir con plena seguridad, con plena certeza, expresar este hermoso canto al Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y luego todo lo que sigue. Pero comienza con esto. No lo puso al final, lo pone adelante. Principio, primero. No empieza con otra cosa más que reconociendo quién es Dios para su vida. Y el lugar que ocupa Él con respecto a Dios y el lugar que ocupa Dios con respecto a Él, ¿no? Es mi pastor. Por eso nos dice también, de aquí nos vamos a remitir a Juan capítulo 10, que también nos habla tan claramente acerca de lo que es el pastor. Tantas veces compartido, ¿no? Tenemos a un pastor, como nos dice la Escritura en Juan 10, 14, que conoce a sus ovejas. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Nos remitimos a Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando el Señor dice, yo conozco mis ovejas. Ahora te pregunto en esta noche, ¿conoces a este buen pastor? ¿Conoces a este buen pastor? Hay muchos que solamente lo habían conocido de oídas, a la pasada. Lo habían conocido a través de actos religiosos. La Escritura nos enseña que
a Jesucristo, el buen pastor, hay que conocerlo personalmente, íntimamente. Y la palabra nos muestra el camino, porque dice que Él es la puerta, es esa entrada, es aquel que tiene la autoridad y el poder para que a través del arrepentimiento genuino de tus pecados puedas conocer a este buen pastor y que Él pueda ser ese pastor para tu vida. Y tú puedas transitar esta vida siendo una oveja que recibe la guía, la dirección, el gobierno, pero también recibe el consuelo, la restauración, el cuidado de este buen pastor. Él conoce, Él nos conoce. Qué importante es esto, saber que cuando consideramos al pastor vemos a un hombre, en este caso vemos a Dios que nos conoce. Conoce nuestras debilidades, conoce nuestras cargas, nuestras flaquezas, nuestras idas y vueltas. A Él nada lo podemos esconder. El pastor conoce a cada una de sus ovejas y por eso sabe cuando una camina mal, sabe cuando una está flaca, sabe cuando una necesita algo. Él nos conoce. Saben, queridos hermanos, a veces nos resistimos a que Él nos conozca. Nos resistimos a que Él nos muestre qué es lo que está andando mal. Nos resistimos a encontrarnos con esos pasajes que nos dejan descubiertos delante del Señor, desnudos. Nos resistimos muchas veces a encontrarnos con esos pasajes en la Escritura que no hay forma de ponerle una excusa frente a lo que el Señor nos está marcando en nuestra vida, a cambiar, a corregir. Ese es el buen pastor. El pastor también se relaciona con nosotros, ¿no? No tenemos un pastor lejano, distante. Allí en el versículo 3 y 4 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Nos conoce, se relaciona. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Qué importante acá, cuando habla el Señor. Cuando habla el Señor. Hay muchas partes de la Escritura y el Señor se encarga de que tengamos cuidado cuando el oído se encallece, cuando el corazón se encallece. Comenzamos a perder la capacidad, la docilidad de oír al Señor, de oír cuando Él llama, de oír cuando Él habla, cuando Él quiere corregir las cosas en nuestra vida. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocen su voz. El pastor se relaciona. El pastor, dice la Escritura, ama a sus ovejas, con todo lo que implica esta gran palabra que se desprende de Dios mismo. Mateo 9:36. Como dijo el Señor, al ver las grandes multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué importante que el Señor ha visto la necesidad de pastorear, de apacentar, y nos ve dispersos, nos ve desamparados, como ovejas que no tienen pastor. Es su amor, aún a aquellas que no son de Él, aún a aquellas que se descarriadas, que se va. Es el amor de Dios viendo, entendiendo la necesidad de que necesitan ser pastoreadas y apacentadas. El pastor dice que también las alimenta, allí en Juan 10:10. El pastor alimenta, el pastor cuida. El ladrón dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, se sacrifica por sus ovejas. El buen pastor ha venido para una vida abundante, plena. Junto con Él hemos recibido todo lo que nuestra alma necesita. Cuando hay un pastor, está todo lo que esas ovejas necesitan. No necesitan nada más, necesitan ese pastor. Esta es la realidad, y esta también es la realidad del pueblo de Dios. Cuando hay un pastor, lo que nuestra alma solamente necesita es que ese pastor sea el que pastoree nuestra vida, sea el que apaciente nuestra vida, sea el que
le demos lugar para que se ocupe de cada uno de nuestras vidas. De nuestras pobres vidas, queridos hermanos, en donde quizás nos creemos que podemos llevarnos por delante tantas cosas, pero no, ¿cuántas veces tenemos que enfrentarnos con la realidad de que hay cosas mucho más altas que estas manos, que esta capacidad, que los recursos no alcanzan ni bastan para poder vivir estas vidas que el Señor ha querido venir a dar, una vida abundante, una vida plena, una vida satisfecha. El mundo hoy va en otra dirección, la insatisfacción. No hay nada que produzca satisfacción. El ojo no se cansa de ver y de querer más y más y más. Dios ha querido que podamos conocerle a Él y poder vivir vidas satisfechos. Satisfechos porque estamos bajo la autoridad y bajo la guía de este buen pastor. Satisfechos porque estamos sometidos a la dirección, porque escuchamos su voz, porque le seguimos, porque nos relacionamos, porque sabemos quién nos cuida, sabemos quién nos defiende, sabemos que tenemos a alguien que aún está dispuesto a sacrificar su vida como lo hizo allí en la cruz. Jesucristo es el ejemplo perfecto del buen pastor. Jesucristo es el ejemplo sublime de lo que es el buen pastor. Preparando a lo largo de la historia bíblica a hombres que cumplieron con su tarea en este concepto precioso de lo que es un pastor y un rebaño, ¿no? En esta imagen maravillosa de lo que es este hombre cuidando a un rebaño. Y hoy vemos y podemos ver, ya hace más de 2000 años, a aquel justo ocupando su lugar, ocupando mi lugar allí en la cruz, sacrificando su vida, por sus ovejas. Dice la Escritura que Él no quedó sobre aquel madero, que el tercer día resucitó y está vivo. Y es el deseo del Señor que todos procedan al arrepentimiento, que no quede nadie. Es el Señor quien habla, es el que busca, es este buen pastor que aún va hasta los lugares más lejanos a buscar a la descarriada, a la que se pierde. Vemos a este buen pastor que nos guía con su palabra, que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, que nos habla la verdad de Dios. Es este buen pastor que restaura al pecador, al quebrantado, al abatido, al afligido. Este es Jesucristo. Dice que Él ha hecho todas las cosas nuevas. Nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Por qué nos ha transformado por la obra de Jesucristo? Nos ha transformado para dejar atrás lo viejo, lo pasado, el egoísmo, la independencia, y hoy someternos a su autoridad. Hoy someternos a su guía, someternos a depender del Señor, a confiar en que Él sabe, a confiar, querido hermano, en que Él sabe, a confiar en que Él sabe y que nosotros no sabemos. Este es nuestro Dios. Es aquel que nos consuela perfectamente, como nos dice Hebreos 4:15. Podemos buscar Hebreos, texto precioso de las Escrituras. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, ocuparse, dicen otras versiones, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno que conoce. No va a hablarte de oídas, te va a hablar con la claridad de que conoce cada una de nuestras debilidades. Que Él fue tentado en todo. No hay nada en lo que Él no sea experto. En lo que Él no esté instruido para ayudar aún en nuestras debilidades más profundas. Pero Él no pecó. Él no pecó. Por eso, a veces quizás hasta hay cosas que no le queremos contar al Señor. La oveja que se deja guiar por el pastor es como un libro abierto, no es condenada. Se muestra tal cual es, porque descansa en la mirada aguda, precisa, esa mirada que no se duerme, que no se cansa, que está sobre cada uno de ellos individualmente.
Y así debe ser también nuestra vida. Así debemos presentarnos delante del Señor sin ocultar nada. Decirle al Señor, esto es lo que sucede, esto es lo que soy, esto es lo que me pasa, este es el pecado, esto es lo que mi debilidad. Es un corazón que se abre bajo la seguridad de que hay alguien capaz, instruido, capacitado, con todo poder y con toda autoridad para consolar, para atender, para cuidar, para vendar cada una de nuestras heridas. Y Él nos busca. Él nos busca. Dice allí en Lucas capítulo 15, versículos de 3 al 7, cómo Él busca la perdida. Entonces Él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Ese es el corazón de Dios. Que busca, que te busca. Ese es el corazón de este buen pastor. Que te busca. Que me busca. A pesar de que tal vez cada tantas veces me resisto con mi independencia, con mi terquedad, pero el Señor te busca, el Señor me busca. Y transitará los valles más peligrosos e irá hasta donde tenga que ir para alcanzarte. Este es el corazón de nuestro Dios. Y dice que pone sobre sus hombros y vuelve gozoso. Es un Dios que quiere y que es paciente, no queriendo que nadie perezca. ¿Y qué es perecer? Es el infierno, es la esclavitud al pecado. No quiere que nadie perezca. El corazón de este buen pastor es que todos procedan al arrepentimiento. Ese arrepentimiento que te lleva a encontrarte con la vida a través de la obra de Cristo allí en la cruz. Ese es el corazón de un pastor. Ese es el corazón que vemos en Jesucristo. Dando tiempo muchas veces, pero es una paciencia que tiene un límite. Por eso hoy es paciente Dios y hoy hay tiempo. Hoy es el tiempo, dice la Escritura, aceptable. Hoy es el tiempo donde el Evangelio, donde la palabra se da a conocer, donde puedes escuchar la verdad del Evangelio, que hay alguien que ocupó tu lugar allí en la cruz, que Cristo murió por tus pecados, que la Biblia nos enseña que todo aquel que cree con fe y pone su esperanza en Él y reconoce su condición de pecador y dice, Señor, sálvame. Dios tiene el perdón y tiene el poder y la autoridad para perdonar tus muchos pecados y darte vida y vida eterna. Y ponerte en ese lugar como su pueblo, como su oveja, para que puedas disfrutar de Él como pastor. En medio de este mundo difícil, en este mundo perverso, pero en el cual podemos estar contenidos, protegidos, resguardados por este poderoso pastor, que no tendrá ningún inconveniente de ponerse frente al león, de ponerse frente al oso, de ponerse frente a cualquier peligro para defender lo que para él es valioso, que es tu vida y es mi vida. Dice 1 de Pedro, ya vamos terminando, capítulo 2, versículo 25. Pero porque vosotros erais como ovejas descarriadas, dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero ahora habéis vuelto. Pero ahora el Señor nos ha traído hacia Él. El Señor nuevamente nos ha tomado para sí. El Señor, por medio de solamente de su gracia y de su amor, de su abundante misericordia, nos ha permitido nuevamente reencontrarnos con Él. Y ahora, ¿cómo vamos a vivir este tiempo? ¿Cómo vamos a transitar? Yo quiero ser como David. Jehová es mi pastor. Yo quiero ser como David, Jehová es mi pastor. Dice Isaías 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca
faltarán. Qué precioso, maravilloso texto. ¿Mm? Qué maravilloso texto. Jehová te pastoreará siempre. Hay una promesa preciosa. Hay una promesa preciosa. Pero ahora bien, transitamos también la condición de que sea mi pastor. Tal vez no hemos profundizado en tantas cosas, pero, queridos hermanos, tenemos la bendición, solamente por la gracia de Dios, de poder tener a disposición al pastor por excelencia. De poder tener a disposición al pastor por excelencia, aquel que puede ocuparse de nuestras vidas perfectamente. Dale el control a Cristo. Dale el control. Deja que Él guíe tu vida. Deja que Él sea ese pastor. Dejemos que sea Él el que nos oriente, el que nos cuide, el que nos dé de comer, porque verdaderamente encontraremos provecho. Encontraremos la saciedad que este mundo nos ofrece y que nosotros mismos no nos podemos dar. No podemos saciarnos por más cosas que hagamos. Siempre faltará algo. Es solamente cuando recibimos el alimento de aquel pastor es que nuestra alma se sacia. Si hoy nos estamos alimentando de otras cosas, no podremos saciarnos. Si hoy hay otras cosas que alimentan nuestra vida, no encontraremos provecho. El provecho viene cuando el alimento viene del pastor. No hay otra cosa. Por eso, queridos hermanos, a través de estos ejemplos de la Escritura, quiero que en esta noche Dios nos ayude a que realmente con plena certeza y con plena convicción podamos decir, Señor, Jehová Dios, tú eres mi pastor. Que podamos transitar esta condición para tener certeza. Nada me faltará. Nada me faltará. ¿Quién no va a querer esta realidad? Perseveremos en que podamos tener siempre en el lugar correcto el pastor y que nosotros también podamos siempre estar en el lugar correcto como ovejas. Oyendo su voz, escuchando su voz, recibiendo de Él el alimento, dejándonos guiar, gobernar por su dulce voz, sabiendo que Él peleará la batalla por nosotros, que Él es fiel, que Él no desamparará a ninguna de sus ovejas, irá hasta lo más lejano a buscar a la descarriada y la cargará sobre sus hombros. Quizás es la oportunidad en esta noche para dejarte cargar por el Señor. Quizás es la oportunidad en esta noche para ya dejar de batallar yendo en otra dirección y decir, Señor, llévame en tus hombros, quiero volver. Perdona mis pecados, límpianme de toda maldad, me arrepiento. Toma el control de mi vida, quiero ser una oveja. Porque Él siempre será el buen pastor. Él siempre será el buen pastor. Yo quiero ser una oveja. Que el Señor nos bendiga y su palabra alumbre en nuestro corazón, llevándonos a experimentar esta abundancia y esta plenitud de encontrarnos en el lugar correcto como una oveja de este buen pastor. Que el Señor nos bendiga.